Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, abril 21 del año 2024. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Brasil, Bilbao, Suecia, entre otros, la mayoría de Latinoamérica. Estos son nuestros titulares. Delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Colombia no le puede suministrar más servicio de crudo al Ecuador, creando sueños e ilusiones, pactos territoriales entre municipio y gobernación de Cundinamarca, asesinado el periodista activista Jaime Velázquez, oigan esto, en la ciudad de Cúcuta, pues explotadores sexuales con menores de edad en Medallo, ojo pues, se los dijimos. Arrancó la ruta de la antorcha olímpica ultraderecha brasileña y la gringa en Brasil. Derrota a Milei por Fondo Monetario Internacional. Condenen ataque de Israel a consulado de Irán. Subida de tarifas conlleva cierre de negocios y empresas. En Malí cancelan partidos políticos. Autosuficiencia alimentaria en Burkina Faso. Encuentro por Alternativa Social Mundial. Colombia, los BRICS. Capturado en Caracas por los 3.000 milloncitos de dolaretes, oiga pues, embolatados. Es que no se escapa nadie. Así es que en mi querida Colombia también, que la hagan eso de que porque somos panas, que somos amigos, somos compas, olvídense que les vamos a cubrir. Para nada. Si la embarra la llevas, papá. Bueno, y entramos por Colombia. Balance del canciller Luis Gilberto Murillo tras la visita de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la semana que culmina. Escuchémosle pues al canciller. Con éxito la visita en loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos los comisionados, las comisionadas estaban aquí, visitaron todo el país todo el territorio nacional durante una semana, con reuniones con distintos líderes, lideresas, tanto del sector público en todos sus niveles, como también de la sociedad civil, de las organizaciones comunitarias de defensores y defensoras de derechos humanos, y tienen una imagen ya muy concreta de lo que acontece en el país, del compromiso del país con los derechos humanos, sobre todo de las poblaciones que han estado en exclusión. Y esta visita tenía el énfasis en garantizar los derechos de niños y niñas, pero también en la implementación del Acuerdo de Paz del 2016 y obviamente lo relacionado con acción climática. La comisión nos presentó un panorama muy importante que garantiza que vamos a seguir cooperando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además de eso vamos a ser recipientes de la asistencia de este cuerpo tan importante a nivel interamericano. Nosotros consideramos que este es un eje fundamental de nuestro gobierno, el gobierno del cambio, y seguiremos en un trabajo muy articulado y cumpliendo, tomamos atenta nota de lo que se nos planteó y cumpliendo de manera decidida cada una de las recomendaciones que nos hace la comisión de manera periódica. Bueno, ahí escuchábamos al canciller en encargo de Colombia, ¿no? Luis Gilberto Murillo, hablando respecto a la Comisión de Delegados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Oiga, y hablando de lo internacional, por allá en otros países, ahorita pues enojadísimos porque Colombia está dando en racionamiento de agua. Próximo, de pronto, ojalá que no se dé racionamiento de energía. Y sin embargo, criticando, cuestionando a Colombia que porque ya les dijo no les vendemos más energía. Y entonces, a lloriquear como están los que están hoy, que dicen que hay que trabajar vagos, pero hoy están de vagos por las calles y nosotros, pues lógicamente que en Radio Clarín de Colombia estamos trabajando, produciendo la noticia y contándola tal cual se ocurre. Así es que en el Ecuador comenzaron a lanzar críticas contra el gobierno de Colombia porque por culpa del gobierno de Colombia va a perder el presidente del Ecuador en las encuestas o consulta constituyente que el día de hoy se realiza allá. Dice que fue un saboteo. Entonces echó a la ministra. Cuestiona a nuestro presidente Gustavo Francisco Petro Rego, porque pues ahora todo lo que ocurre en el mundo, el culpable fue Petro.
Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín en un análisis muy certero, Saúl Ignacio Peláez Arango. Amable audiencia y un abrazo cordial. Ecuador, al igual que Colombia, está sumido en este momento en un apagón de energía y en una pérdida constante de agua, ya que las hidroeléctricas en ambos países están por debajo de su capacidad normal. Esto implicó, entre otras cosas, que la Presidencia de la República y su Ministerio de Energía y Ambiente hayan tomado la decisión de establecer racionamientos de energía de hasta por 13 horas diarias. Colombia tuvo que suspender la exportación de energía a Ecuador, ya que está viviendo una situación muy similar y en la mayoría de los 1.100 municipios en Colombia están racionalizando tanto la energía como el agua en promedio día de por medio. El fenómeno del Niño con esta sequedad se ha intensificado más durante este mes de abril, ya que la pluviometría acostumbrada para esta época ha estado por debajo de toda expectativa. De todas maneras, hay que cuidar la energía y el agua. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango, con un gusto de estar con ustedes todo este tiempo. Gracias. A usted, Saúl, apreciado Saúl, a usted. Muchas gracias, gracias. Y ahora, como el día de hoy en Colombia, entonces allá en otro país, también la ultraderecha, aliada desde el Senado para con el imperialismo norteamericano. Oiga, esto es en Brasil, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Brasilia, Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. Hola, audiencia. Seguimos con noticias desde Brasil. Esta semana tuvimos otro espectáculo más de cipachismo. Un grupo de diputados de la ultraderecha brasileña, aliado de uno de los líderes de Donald Trump en la Cámara de Representantes de Gringolandia, como diputado también, supuestamente tendría revelado secretos de la Suprema Corte en contra de algunas cuentas del antiguo Twitter, actual X de Elon Musk, y esto sería una especie de denuncia de censura en Brasil. ¿Qué pasa? La Suprema Corte brasileña pidió la clausura del cierre de alrededor de 150 cuentas en el antiguo Twitter. La Suprema Corte de Estados Unidos pidió de 150.000, 0,1%. Y más, estas cuentas que fueron cerradas en el antiguo Twitter eran de gente que estaba cometiendo crímenes y básicamente era de un grupo de criminales de ultraderecha para generar una farsa de fraude electoral en Brasil, y esta media docena era dueña de la mayoría de las cuentas. Así que estamos bajo un ataque sistemático de la ultraderecha anglosajona con la latinoamericana. Desde Brasil para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno. Nos regresamos a Colombia, más concretamente al departamento de Cundinamarca, creando sueños e ilusiones en Feria de Oferta y Emprendimiento, pactos territoriales entre municipio y gobernación de Cundinamarca. Así nos lo hace saber nuestra colega y amiga que se ubica allá en la Oficina de Comunicación y Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, Aiza Trujillo Laguna. De la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. El Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas de la Beneficencia de Cundinamarca participó a través de los talleres Creando Sueños, Tejiendo Ilusiones y Más que Apuntada en la Feria de Oferta y Emprendimiento de la Escuela de Suboficiales y de Nivel Ejecutivo de la Policía Gonzalo Jiménez de Quesada en Cíbate. Productos como tapetes, muñequería, portacelulares, entre otros, fueron visibilizados con el objetivo de dar a conocer el trabajo que se adelanta en este centro de apoyo a población con discapacidad mental y cognitiva, con la participación de todas las áreas, desde la administrativa hasta la conformada por todo el equipo interdisciplinario. En el marco de la jornada, las adultas mayores, todas las usuarias del Centro Femenino Especial
José Joaquín Vargas, acompañadas por las talleristas, fueron las protagonistas al mostrar los servicios que ofrece este centro en materia de terapia ocupacional. Por otra parte, los pactos territoriales, donde convergen Fuente de la Nación, el departamento y los municipios para el desarrollo de proyectos de largo alcance, fueron el tema central de la reunión sostenida por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y el equipo del Departamento Nacional de Planeación. Los pactos vigentes son 3: Pacto Cundinamarca, proyectos de cultura, deporte y agroalimentarios como centro de acopio y plazas de mercado. Pacto Bicentenario, recursos para el desarrollo de vías de integración regional, y Pacto Río Bogotá para la recuperación de esta fuente hídrica. Después de exponer detalladamente cada proyecto, se realizó en conjunto un balance de los pactos que entran en liquidación por su etapa final, así como un análisis de las líneas estratégicas a desarrollar para firmar nuevas alianzas con el gobierno nacional. Y desde la Gobernación de Cundinamarca se hace un llamado a los habitantes del departamento para que reporten las situaciones de emergencia a través de la línea 123, la cual funciona las 24 horas del día con atención efectiva y oportuna. Y recuerden, ahorrar agua, no hacer fogatas, no arrojar basuras, no botar cigarrillos, no tirar botellas. Los árboles son vitales en la regulación del clima. Los ecosistemas siguen ciclos y nosotros comportamientos. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo Laguna. Ahorrar agua, papá. O aquellos que les gusta el turmeque, díganme, con este racionamiento de agua, si es que la tierrita ya no produce agua, si es que ya tampoco llueve porque las nubes tampoco están produciendo lluvias. Entonces, a los amigos del fracking, oiga, los que les gusta el petróleo, porque les gusta petrodólar, petrodólar, pero también les gusta beber. Pero resulta que a esas latas, a esas botellas le echan agua, no petróleo. ¿O usted qué prefiere, petróleo o toma agüita? Así pues, papá, con sentido común de la razón, no al fracking, no a la extracción minera, no a la tala indiscriminada de los bosques. Gracias, Aiza Trujillo Laguna. Ahora, desen cuenta, entéresen, oiga, decía alguien, pílleselo. Al de la peluca parece que le quemó las neuronas más esa peluca por allá en un pueblito vecino, bueno, ni tan vecino, en la hermana República de Argentina. Se fue arrodilladito por allá, donde ya saben ustedes, los mandíbulas largas, por allá lloriquear, gemir y de todo. Convencido que con hablar contra Petro y contra AMLO en México y contra Maduro en Venezuela, pues allá se le abrían las puertas del imperialismo. Y llega ahí postrado, llorando y pidiendo los aplausos. Y entonces se le dirige al Fondo Monetario Internacional, FMI, a solicitar un préstamo. Creía que ya lo tenía en el bolsillo. Qué sacudida, qué cachetada, porque el Fondo Monetario Internacional le acaba de dar una cachetada, papá, que hasta por aquí lo escuché. Y así nos lo hace saber desde Buenos Aires nuestro corresponsal, Alberto Más. Hola, audiencia. El gobierno nazi libertario sufrió una derrota inmensa de parte del Fondo Monetario Internacional, que le negó un crédito de 15.000 millones de dólares para aliviar las cuentas externas y tratar de salir del cepo cambiario. Te felicitamos por lo que haces, pero no hay plata, le dijeron. Mientras esto ocurría, se dio un tremendo festival de aumentos salariales, pero escuchen bien, no para los trabajadores, sino para los integrantes del equipo de Milei, su hermana, el vocero presidencial y los secretarios de prensa y el de legal y técnica fueron subidos de rango a ministro, pasando a tener una remuneración mensual de 3.600.000 pesos, algo más de 3.600 dólares mensuales. Mientras los senadores, en una votación cuasi secreta, se elevaron las dietas un 170%, llegando a un piso de 4.500.000 pesos y algunos a 7 millones, es decir, entre 4.500 y 7.000 dólares mensuales. Pero la línea la cruzaron los integrantes del directorio de la petrolera estatal nombrados por Milei. Se asignaron un sueldo de 70 millones de pesos. ¿Escucharon bien? Eso equivale a 70.000 dólares mensuales. Demostrando esto,
que el ajuste lo pagan los trabajadores y la que se beneficia es la casta. El salario mínimo vital y móvil fue ajustado recientemente a un valor equivalente a los $200. Todo esto se da en medio de una tremenda crisis, con una creciente desocupación y aumentos de precios de la canasta familiar que los pone más caros incluso que en Europa y Estados Unidos. Y ahora cuando Milei se reunió en Bariloche con el núcleo de CEOs de las corporaciones, el denominado Círculo Rojo, en medio de esto se dio de cortes de ruta y protesta de los trabajadores de la región que lo declararon persona no grata. Por los piquetes efectuados alrededor del aeropuerto, los participantes del encuentro debieron trasladarse al Hotel Yao Yao en helicóptero para poder escuchar a un exultante Milei que se vanaglorió del salvaje ajuste sin precedentes que lleva adelante desde que asumió. Pero no fue necesario decirles que con esto el consumo de algunos rubros cayó, como en textiles el 50%, o en el pan el 45%, y que la pobreza superó ya a la mitad de la población. Reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alberto. Oiga, fue mucha cachetada. Usted la escuchó, ¿cierto, mi pana? Hasta por aquí traqueó. ¿Cómo sería el estondo por acá que muchos salieron hoy disque a marchar confundidos? No sabían ya ni por qué marchaban. El cierto caso es, y con mucho respeto le digo allá a la audiencia y mucho más allá a los que nos escuchan, aquellos que se oponen a la reforma pensional, de salud, de educación, de vivienda y de todo. Va para adelante. Aprobado 2/3 partes de la ley pensional de la reforma. Veamos si es cierto que una vez aprobado usted, que hoy marcha en contra de las reformas sociales, lo quiero ver, una vez aprobada, y que usted entra en el paquete de los beneficiarios con la media pensión vitalicia, que usted entra en los beneficiarios con aquello de la rebaja de semana no, sino con aquel préstamo que le hacen para que usted pueda adelantarse su pensión. Entre otras, quiero verle devolviendo las platas o no acercándose a cobrar la media pensión vitalicia. Sea coherente. Entonces, ¿por qué marcha hoy? ¿Por qué apoya a los que están en contra de las reformas sociales? ¿De verdad usted no va a recibir esos beneficios que por ley le corresponden? Porque además usted paga su pensión, porque son sus impuestos. De verdad usted no. Lo felicito. Solamente espero que nos encontremos y me cuentes si de verdad estoy haciendo eso. Por eso ahora deploramos desde Clarín de Colombia que mientras aquellos que se oponen a la paz total no digan nada hoy en esas marchas contra el asesinato de activistas y sobre todo periodistas independientes y populares, como lo ocurrido en la semana que transcurre en la ciudad de Cúcuta. Y así nos lo hace saber nuestro colega y corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, un abrazo cordial. Asesinado el domingo 14 de abril de 2024 el activista, líder social, abogado y periodista Jaime Vázquez en la ciudad de Cúcuta. En los últimos días, este líder social hizo unas denuncias gravísimas sobre los hechos de corrupción que se estaban dando en los concursos para designar los gerentes de las empresas sociales del Estado relacionadas con la salud y con los hospitales del Departamento del Norte de Santander. Denuncias direccionadas hacia el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y su equipo de salud, quienes estuvieron involucrados en este tema tan engorroso de esos concursos para designar los gerentes de los hospitales, como por ejemplo el Erasmo Meós, el Hospital de Pamplona, el Hospital de Ocaña, entre otros de todo el Departamento del Norte de Santander. Al denunciar esta anomalía y estos torcidos, ya la situación se le volvió insoportable hasta el domingo que lo asesinaron varios sicarios en un supermercado de Cúcuta. Para Radio Clarín de Colombia, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. Ahora nos vamos un poquito para más allá de nuestra frontera de
nuestra patria es América, nuestra patria grande, ¿no? Se dice mucho ahorita de Israel, donde es dizque la víctima. Y entonces por eso ayer le aprueban una cantidad de petrodólares por allá para que se defienda el indefenso israelista. Pero hablamos no de Israel ni de los israelíes del pueblo, sino de los sionistas de su gobierno. Pobrecitos defendiéndose. Que mucho se dice por la defensa de Irán contra el ataque inmisericordia de Israel contra su consulado. Se ataca la defensa de Irán, pero no se cuestiona, no se condena el ataque de Israel a los de Irán allá en su consulado. Y así nos lo hace saber precisamente nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Buen día, audiencia. Apoyo hipócrita de Estados Unidos a Israel. Estados Unidos, Suecia y otros países condenan enérgicamente la respuesta de Irán al ataque de Israel contra Irán, pero no dijeron absolutamente nada cuando Israel atacó el consulado de Irán en Siria. 2 semanas después, Irán y sus milicias aliadas en la región enviaron cerca de 300 drones robó contra Israel, la gran mayoría de los cuales fueron derribados por la defensa aérea de Israel con aliados como Estados Unidos y Gran Bretaña. A diferencia de Damasco, donde 10 personas murieron en el ataque, Israel destruyó completamente el edificio del consulado. Nadie murió en Israel durante el contraataque del fin de semana pasado, que Irán fue presionado a llevar a cabo para no perder la cara en casa y en la región. Sin embargo, la respuesta de Irán representa una escalada histórica que corre el riesgo de conducir a una respuesta israelí directamente contra Irán, ya que Irán nunca antes había atacado a Israel desde su propio territorio. Grupos de milicias respaldados por Irán, como Hezbollah libanés, han disparado cohetes contra Israel con buena memoria de Irán, pero desde el Líbano o Siria. Tampoco todos los drones fueron derribados. Se dice que Irán logró dañar simbólicamente la base militar desde la que desplegó avión F-35 que disparó los cohetes en el consulado de Damasco. Desde Suecia para Radio Clarín de Colombia, les habló José Cheo Sánchez. Por eso a los amigos del imperialismo norteamericano, del Parlamento Europeo, de la corona española, de todas esas vainas de invasores, sionistas, exterminadores, piénsenlo 2 veces antes de upar la guerra de la violencia. Mi abuelito decía, al que está quieto se deja quieto. ¿Qué pensó Israel? Que Irán pues no se iba a defender. Está en su legítimo derecho. Cualquiera se defiende. Oiga, y nos regresamos para el continente americano. La peluca sigue creando cosas raras. Pónganle cuidado pues, que es tanta la vaina, el desespero de don Mileicito, que entonces pensando que con aumentarse sueldo y aumentarle sueldo a algunos por ahí de sus amiguitis, entonces esto le iba a solucionar el problema, y resulta que aparte de la bofetada que le acaba de dar el Fondo Monetario Internacional, el pueblo argentino comenzó a rebotársele porque esto hizo que se encarecieran las tarifas, y esto ha conllevado al cierre de empresas y de industrias. Oiga, papá, ese de la peluca no va a durar es nada en ese calentadorcito. El pueblo lo va a decir, chau, te veo. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Leonardo Herman. Adelante, Leonardo. Leonardo. Bueno, nos disculpan acá un segundito porque parece que hemos perdido la comunicación con Leonardo. Vamos a por Leonardo. Ya lo tenemos. Adelante, Leonardo. En Argentina avanza. Al aumento indiscriminado de las prepagas se suma el aumento de las tarifas, que obliga
a cerrar negocios y empresas, y también el congelamiento del presupuesto de las universidades. Esto se agrava aún más con la oleada de despidos, no solo ya en el sector público, sino también en la extensión de despidos y también cesantías en el sector privado. La crisis económica se transforma cada vez más en una profunda crisis política. El gobierno fascista de Javier Milei suma cada vez más internas, aún dentro de su propia fuerza. El último de ellos fue con el nombramiento de la presidenta de la Comisión de Juicio Político, que Karina Milei, hermana del presidente, pidió que se corra del puesto del que fue elegida. Esta comisión es clave porque se está planteando, aún dentro de los propios parlamentarios, la promoción del juicio político a Javier Milei. Lo último que pasó hace poco, ayer, para ser claro, fue el aumento de sueldos votado por los propios senadores de Javier Milei. Y a su vez, otra de las cosas que nos da una idea de la profunda crisis política es el continuo retroceso de acciones del gobierno de Javier Milei al aumento de las prepagas, algo que fue directamente, digamos, propiciado por el DNU. Frente al descontento generado en las masas, tuvo que intervenir el Estado pidiéndole que bajen el sueldo y que retrotraigan, digamos, los aumentos a diciembre. Otra de las cuestiones donde tuvo que retroceder es en el traslado de la embajada de Argentina en Israel a Jerusalén. Pero, por si fuera poco, lo último, digamos, que está sucediendo es el aumento de los conflictos sociales. Las masas están saliendo a la calle. Así va a pasar con los universitarios el próximo martes 23 de abril, que masivamente irán a abrazar las universidades públicas, y ya se anunció el próximo paro general de la CGT. Desde Argentina les habló para Radio Clarín de Colombia, Leonardo Herman. Gracias, Leonardo Herman. Y ahora nos regresamos a mi querida Colombia. Oído a la caja, turistas del imperialismo norteamericano en mi querida Colombia. Se lo están anunciando. Pero que no entienden nuestro español. Se lo están diciendo en francés, en portugués, en inglés, en español, de miles de formas. Que ojo maestro, con pensar que llega a Colombia, que llega a Medellín a comercializar sexo con jóvenes y con todo el mundo y hacer lo que quiera y hasta desaparecer a nuestras jovencitas. Ojo pelado, porque se lo están advirtiendo y desde su noticiero Radio Clarín de Colombia. Como amigos, se lo estamos informando aquí adelantico. No va a ser sorpresa, que lo atrapen, papá. Es mejor absténgase de venir a Colombia si viene con los pensamientos. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal de allá, directamente desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Lo escuchamos. La audiencia y un abrazo especial a todo lo largo y ancho de las calles y avenidas del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad de Medellín. Aparecen estos avisos institucionales y publicitarios al mismo tiempo, donde se le anuncia tanto en inglés como en español a todas las personas, a toda la sociedad, que atreverse a explotar sexualmente de manera comercial con niñas, niños y adolescentes es un delito que perfectamente puede facilitar 25 años de prisión. Esto apuntando a toda la ciudadanía, ciudadanos extranjeros, ciudadanos nacionales, ciudadanos locales, entre otros. Ahora lo que falta es que se cumpla totalmente la voluntad
de todas aquellas instituciones involucradas en el tema, Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y todas las dependencias de despacho de la Alcaldía Distrital de Medellín para que esta medida se cumpla perfectamente. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Ara. Se lo advertimos, se lo dijimos, mañana no vayan a estar llorando mandíbulas largas, que porque los persiguen, que es que en Colombia no se puede turismear, no, es que si vienen con malas intenciones, papá, lleva, aquí lleva. Gracias, Saúl. Ahora nos vamos por allá, por África. Sí, por allá nos vamos para Bilbao. Primer viaje del presidente de Senegal a donde no lo hacían antes otros de sus antecesores. En Malí cancelan personerías jurídicas a los partidos políticos. Oiga pues, autosuficiencia alimentaria y en Burkina Faso, entre otras. Así pues, querida audiencia, oiga, como nos lo dice nuestro corresponsal desde Bilbao, Diario Ablay. Adelante, Diario. Buen día, audiencia de Radio Clarín de Colombia. Les habla su camarada Diario Ablay, representante internacional de la Organización Panafricanista Mundial OPAMOPO, presidente fundador de la ASAC y secretario para África y Diáspora Africana. En su resumen semanal nos vamos en el continente africano, precisamente en Senegal. El país ha conocido una transición pacífica donde ha elegido un nuevo presidente, pero un presidente que anunció la ruptura y ahora está efectuando acciones que sí puede hacer creer que llega la ruptura de este país actúa con el anterior poder colonial que es Francia. En Senegal, el actual presidente, su excelencia Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ha efectuado su primer viaje oficial en Mauritania, lo cual rompe con la costumbre instaurado obligado desde la independencia, donde los presidentes recién electos efectuaban sus primeros viajes oficiales en el Eliseo en Francia, algo que ahora demuestra que llegó la ruptura. Y de Senegal nos vamos en Mali. En Mali, los actuales dirigentes que dirigen la transición en el país han decretado la suspensión y la anulación de todos los partidos políticos en el país para evitar la injerencia occidental en el país, que siempre ha optado en pasar por los partidos políticos y también organizaciones de la sociedad civil para sembrar discordia entre los malienses y para proteger la seguridad del pueblo. Los actuales líderes han decretado esta decisión para proteger a Mali, dicen, y poder caminar hacia una transición serena, hacia una transición apaciguada. De Mali nos vamos a Burkina Faso, donde el capitán Ibrahim Traoré ha tomado decisiones para dotar su país de autosuficiencia alimentaria, lo cual están cultivando para que cuando llegue la fecha límite de las sanciones impuestas al país, el capitán Ibrahim Traoré les dirá a los occidentales que pueden quedarse con sus ayudas porque ya Burkina Faso no necesita de asistencialismo. De Burkina Faso nos vamos en Níger, donde el general Abdourahmane Tiani, el pueblo de Níger, han manifestado fuertemente en la calle. Millones de nigerinos salieron en la calle para reclamar la marcha de todas las fuerzas de ocupación colonial, en especial las fuerzas militares y el desmantelamiento de las bases militares de los Estados Unidos. Parece ser que Washington dice que ha oído el mensaje, pero aún está haciendo los oídos sordos. Parece ser que los africanos ahora se han puesto claramente sí de pie para caminar hacia su total libertad y soberanía para una África libre, una África emancipada. Desde Bilbao, País Vasco, les habló su corresponsal Diario Ablay para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Diario. Y ahora nos regresamos para Latinoamérica. Israel violó tratado internacional al atacar consulado de Irán. Encuentro por Alternativa Social Mundial. Bloquean ingresos a Venezuela. Brasil ayudará a ingresar a Colombia a los BRIC, entre otras. Y así muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia, ahí se lo tenemos oído a la caja. Buenos días, Almanar. Israel intensifica sus bombardeos en la Franja de Gaza. El ejército israelí intensificó este miércoles sus bombardeos contra diversas zonas de la Franja de Gaza, donde se reportan numerosos muertos y heridos, la mayoría mujeres y niños. Resumen latinoamericano. Inglaterra. Decenas de miles urgen a Londres a detener envíos de armas a Israel.
Casi 70.000 personas piden en una carta al gobierno británico que deje de exportar armas a Israel, régimen que lleva a cabo una agresión genocida en Gaza. Sputnik, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, niega haber recibido pruebas de Israel sobre las acusaciones contra su personal. El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, Philip Lazzarini, dijo el miércoles que nunca recibió ninguna prueba de Israel sobre la participación de su personal en el ataque del 7 de octubre. La jornada, Israel violó el derecho internacional al atacar consulado de Irán, ONU. Relatores de la Organización de Naciones Unidas afirmaron ayer que Israel violó el derecho internacional con el bombardeo del 1 de abril contra el consulado de Irán en Damasco, capital de Siria, que se saldó con la muerte de 16 personas, entre ellas 7 miembros de los Guardianes de la Revolución, y que llevó a Teherán a responder el sábado con un ataque con drones y misiles contra territorio israelí. Telesur, Alba TCP hará encuentro para una alternativa social mundial. Se conoció que los más de 500 invitados por el ALBA debatirán y propondrán una agenda de acciones concretas para enfrentar a las acciones imperialistas. Cuba debate, llama Cuba en la ONU a favorecer equidad en acceso a tecnologías. Al hablar en el panel de alto nivel de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, en Ginebra, el viceministro primero de Comunicaciones, Wilfredo González, recordó que los documentos de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información llaman a los estados a abstenerse de adoptar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Sputnik, Maduro denuncia que las sanciones de Estados Unidos buscan golpear los ingresos de Venezuela. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció el miércoles 17 de abril que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la industria petrolera de su país buscan golpear sus ingresos. Telesur, presidente de Brasil, ratifica rechazo a sanciones contra Venezuela. El mandatario Lula aseveró que Brasil no está de acuerdo con este tipo de acciones y que las medidas coercitivas no funcionan. Sputnik, Colombia pretende unirse a los BRICS lo antes posible y Brasil ayudará a promover su ingreso. Colombia quiere adherirse al BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en el menor tiempo posible, y el gobierno de Brasil, liderado por Lula da Silva, aseguró que lo ayudará para promover su candidatura. Sputnik, Colombia y Brasil trabajarán por una salida a la crisis de Haití. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el miércoles 17 de abril que con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, buscan colaborar para encontrar una salida pacífica a la situación política de Haití. Fin de las noticias, gracias. Bueno, ahí escuchábamos la parte internacional, sobre todo más de Latinoamérica. Oiga, y por allá un malandrete, creyéndose que porque era chavista era impune, que podía hacer todas las travesuras que quisiera. Eso no es cierto. Eso solamente ocurre en los partidos de extrema derecha y amigos al imperialismo y a la corrupción y a todo un poco de cosas. Pero los partidos de gobierno progresistas y de izquierda no son así. Por eso aquel paisanito, entre comillas, que se quiso apropiar o se apropió eventualmente de 3.000 millones de dólares, que porque era chavista no lo iban a pescar y que si lo pescaban no lo atrapaban. Mentira, es que lo atraparon y para el pote, papá. Y así no lo hace saber nuestro analista político internacional, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl, lo escuchamos. Especial. Se recuerdan a Tarek El Aissami, el ministro de Estado dentro del gobierno chavista de Nicolás Maduro, gobernador del estado de Aragua, y que ha ejercido otras funciones dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y dentro de la corriente chavista. Hace unos 8 días aproximadamente fue detenido en Caracas debido al escándalo de los 3.000 millones de dólares que se embolataron de la estatal petrolera venezolana PDVSA, hecho que ya habíamos hecho comentarios aquí el año pasado en esta tribuna. Es significativa la detención de uno de los alfiles fuertes del chavismo, porque eso demuestra también que por dentro del chavismo hay que hacer las cosas honestas y las cosas de buena manera, que no se tolera de ninguna forma y de ninguna medida la corrupción. Es claro
para Maduro y para todos el chavismo, que eso no se puede dejar pasar. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Por estos lados el que la embarra la lleva, y así preocupados en Colombia porque desde su noticiero han dicho que en el Ministerio del Trabajo, un ente rector encargado de velar porque hacer cumplir los derechos de los trabajadores, de los empleados, de los funcionarios, resulta que no los cumple. Más de un año habiendo firmado aquel acuerdo con la mayoría de los sindicatos, y nada que arranca. Y entonces por ahí dicen, no, es que eso es fuego amigo. ¿Cómo así? Usted no debe decir eso de la ministra, no debe decir eso del ministerio. ¿Cómo así? No hay malos buenos, ni malos malos. El malo es malo. Venga de donde venga, de la tolda, de la carpa, de la sigla, desde donde sea. Eso sí es por allá, del infinito del azul hacia arriba, se vuelve malo, también es malo de donde sea. Gracias, Saúl. Pero entonces arrancamos también con deporte. No por volver deporte al noticiero, no. Arrancó la ruta de la antorcha olímpica, iniciando esta vez allá en la ciudad del Olimpo, y así nos lo hace saber Saúl Ignacio Peláez. 4, esta misma semana se dio inicio a la ruta de la antorcha olímpica, comenzando con el encendido de la misma en la ciudad de Olimpo, cuna de la antigua civilización griega y donde nació en la práctica lo que hoy conocemos como el deportivismo olímpico. Al encenderse esa antorcha olímpica durante esta semana, en una ceremonia muy sentida donde estuvo la gente del Comité Olímpico Internacional y ciertos atletas griegos y europeos, esta ruta de la antorcha olímpica comienza por vía marítima por todo el Mediterráneo hasta la llegada a Marsella, y a partir de ahí por toda la Riviera Francesa hasta el día inaugural que llegue a la misma al Estadio Olímpico Saint-Denis de París. Lo que se promete es que es una olimpiada donde van a haber emociones por montón y en grande, y también mucha seguridad. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango les comunicó. Gracias, apreciado Saúl. Y así, oiga, lo que no nos gusta, porque quisiéramos tener todo un día en las noticias. Hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.